Te escucho ya, perfecto. ¿Verdad? Sí, 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 una disculpa. A No ver, sé qué hacemos. bien. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado, nervioso por el tema? Bien. Todo bien, Mariel, pues si quieres, tú me dices, tú me das el cue cuando hagas la presentación y ya empiezo. Escuche, y si quieres las preguntas después me las puedes pasar por chat para ya no tener algo más. Ok, entonces, muchas gracias, Ernesto. Vamos a dar inicio a tu conferencia. Se titula XR y enteógenos, espacios digitales para la exploración de la conciencia. Va a estar muy interesante, es un tema bastante único que solo tú vas a abordar durante nuestro ciclo de conferencias que empezó desde ayer y termina el día de mañana. Ojalá les resulte muy, muy interesante a los que te están escuchando en este momento. Eres Ernesto Miranda Trigueros y eres especialista en humanidades y cultura digital. Por más de una década has colaborado en diversas organizaciones nacionales e internacionales en el desarrollo de políticas públicas, conceptualización y gestión de proyectos de alto impacto para las industrias creativas, centradas en la incorporación de herramientas tecnológicas y digitales. Eres docente en la Maestría de Comunicación y Humanidades Digitales en la Universidad del Claustro de Sor Juana y actualmente eres el agregado comercial de industrias creativas para el Gobierno de Canadá en México. Bien, después de esta breve introducción a lo que has hecho, a tu trayectoria, te cedemos el micrófono y adelante. Pues muchas gracias y perdón por siempre tenemos estos desafíos técnicos, así que gracias por la paciencia y doble agradecimiento desde luego a Mariel, a Sebastián, a Gabriela y a todo el equipo de VR Fest por haber montado esto de manera tan dinámica y fluida. Muchas felicidades y muchas gracias también por escribirme para invitarme a presentar. La verdad es que son dos temas que me han fascinado durante mucho tiempo, que se vinculan mucho con mi carrera académica, como ya lo pudo presentar un poco Mariel, y me pareció una óptima oportunidad para poderlos vincular y compartir algunas pues de las cosas que están pasando allá afuera y de la relevancia que puede cobrar en los próximos meses, años. Quizá vamos a explorar una relación que para algunos de ustedes sea muy obvia, realidad virtual y exploración de la conciencia a través de psicodélicos, teógenos, pero para otras y para otros puede ser algo muy, muy nuevo o que quizá aparenta estar muy lejano, pero que como veremos, pues al menos desde el principios de los 90 está como todo el tiempo vinculándose y haciendo coqueteos entre estos dos temas. Una aclaración rápido, escogí el término enteógenos, que es, digamos, un término que se utiliza para hablar de cómo algunas de estas plantas despiertan dentro de nosotros una sensación divina, pero desde una perspectiva más científica, pues se le conoce como sustancias psicodélicas. Entonces, ya iremos viendo algunos detalles y algunos repasos para quienes no estén necesariamente vinculadas o vinculados con esos temas que pues, obviamente alejan de lo que nos junta hoy en el VR Fest de México 2023. Antes también como un poquito de contexto, como decía, se vienen explorando desde los 90 y la relación entre psicodélicos o enteógenos y la cultura digital tiene pues hitos en la cultura popular que quizás son cercanas para nosotros, desde Steve Jobs utilizando LSD
o Bill Gates también utilizando LSD en los 70s, pues como exploración de la conciencia, pero que para algunos fue un elemento crucial para crear hoy toda esa cultura tecnológica y digital que vive en Silicon Valley, y que tampoco es casual para muchos que se haya dado en California, donde también vimos el nacimiento, uno de los surgimientos más fuertes de la cultura hippie y la cultura psicodélica. Y en ese sentido, también de parte de los movimientos culturales, que desde los 60 están muy ligados a la exploración psicodélica, a principios de los 90, finales de los 80, abrazaron en gran medida el Internet como una extensión poco más material de las redes metafísicas y místicas que estaban creando en ese momento a través de los psicodélicos. Uno de los personajes que más ha teorizado es Douglas Rushkoff, que quizá le suene por algunos de sus libros, y que abrazaron esta utopía digital, este volcarnos al Internet como red descentralizada de conciencia colectiva, y que bueno, después empezó a cambiar un poco en lo que hemos visto la web 2.0, y que pues dejó de ser esa utopía democrática. Entonces, en ese marco vale la pena decir que, bueno, no son temas tan nuevos, que ya llevan un rato ahí, al menos desde los 70s, pero que, bueno, vale la pena tenerlo con contexto, porque sí hablaremos de unas, digamos, de dónde está la vanguardia en el uso de psicodélicos para la exploración de la conciencia y para la sanación, y lo mismo el uso de realidad virtual para estos temas. Entonces, antes de entrar al tema, quiero hacer contar una historia muy breve, que quizá también nos parece un poco lejana en el tiempo, pero que verán que es de enorme pertinencia. Estamos viendo a Antonin Artaud, que es un poeta y dramaturgo francés, muy interesado en la exploración de otras realidades. En ese momento, pues la forma en la que él tenía, él nació en el siglo XIX, y estuvo escribiendo el grueso de su obra y de su teatro alrededor de 1938. Y en ese momento, pues los medios que tenían o que le parecían más vanguardistas para explorar otras realidades es el teatro. Y en uno de sus libros, El teatro y su doble, que escribe en 1938, es la primera vez que se utiliza la palabra realidad virtual. Seguramente eso ya lo sabían algunos de ustedes, y desde luego que no lo hacía en el contexto en el que la entendemos ahora, pero resulta relevante porque, bueno, para él en ese momento, con los medios que tenía, la forma que encontraba más útil para empujar la realidad hacia otro lado era el teatro. Y se relaciona con la charla por dos temas. Por un lado, pues eso, ¿no? Que tenía esta búsqueda de desdoblar la realidad o de explorar la realidad a través de los medios creativos de los que disponía en ese momento. Y por otro, porque en esa exploración, Antonin Artaud decide venir a México en los 30. Entonces, imagínense un poco cómo estaba México en esa época o revolucionaria, y en su búsqueda de encontrar otras realidades decide viajar a Chihuahua a conocer los rituales de los rarámuris o tarahumaras, como algunos los conocen, una de las culturas milenarias de México, de las 68 culturas que perviven hoy día, y que quizá es una de las culturas que más arraigo tiene con sus tradiciones y con su cosmovisión prehispánica, y que ha vivido un proceso de menor aculturación por los españoles y mestizos, por la misma situación de estar metido en las barrancas del Cobre o la Sierra Tarahumara. Entonces, digamos que muchos de sus rituales y cosmogonía ha pervivido, y quizá muchas y muchos los conocen por su artesanía o por estos grandes, por ser grandes corredores, por ser los de los pies alados, que parece que eso quiere decir Rarámuri, que tienen pies ligeros, entonces corren maratones, por ahí hay un documental circulando. Y otra cosa que los acerca, y es lo que le interesa a Antonin Artaud, es el uso de sustancias psicoactivas
o de psicodélicos, como el peyote, que contiene mescalina y otros alcaloides, para conectarse con realidades sagradas y de alguna otra forma trascender su condición corporal. Así que bueno, pues seguramente también el peyote está mucho en nuestro imaginario, están muy ligados a ritos sagrados, no solo de los rarámuri, sino quizá de manera más popular a la cultura huichola o wixárika, como es su nombre en su lengua. Eh, y es a través del uso, imagínense, pues un francés medio surrealista, que desde luego no habla español, termina en la Sierra Tarahumara, acaba consumiendo cantidades importantes de peyote o jicuri, como le llaman, y allí es donde empieza a pergeñar su concepto del teatro y su doble. Según sus descripciones, pues no es, digamos, las experiencias que vive pueden ser escalofriantes y pueden ser traumatizantes, y hoy desde un aspecto clínico, pues podrían ser consideradas como un desarrollo de psicosis, pero finalmente para él le permite como resolver un poco su idea del teatro y y para entender un poquito más de lo que se refiere, pues aquí hay una de las muchas citas que están en el libro, pues hoy está el libro de derechos y que para los que les interesen los temas de realidades virtuales vinculadas con artes escénicas, pues puede ser interesante. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual, que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual. 3 puntos. Al salir de un estado semejante, no se puede volver a confundir, como antes, la mentira con la verdad. Tonanato, el teatro. Y entonces, bueno, pues puede ser una cita que podría llegar a ser intercambiable con algunos de los conceptos ahora, pero para ese momento era de enorme importancia y de enorme, era muy transgresora para los estándares del teatro en ese momento. Entonces, pues podría ser transitable a nuestra realidad tecnológica actual, pero como ya lo decíamos, pues era el medio, ¿no? Digamos, era el medio más vanguardista en ese momento. Había artes visuales, desde luego que había fotografía, pero para él, el teatro, por su calidad multimedia, podía representar esa transgresión. Así que bueno, usémoslo esto como hilo conductor, por eso quería contar esta breve afortunada de Antonin Artaud, de cómo los humanos buscamos todas las épocas los medios que tenemos a la mano para tener experiencias trascendentes y búsquedas de sanación principalmente. Esta búsqueda de trascender la realidad, pues al igual que los rarámuris, los huicholes, es universal. Todas y todos en todas las épocas del mundo, del tiempo y de la humanidad, en las diferentes culturas, hay una búsqueda por rebasar un poco los límites de lo físico o los límites de la realidad. Y en ese sentido, se puede considerar pues una tecnología arcaica, eh, una tecnología que viene de tiempos remotos, como lo utilizan los rarámuris, y hay algunos teóricos que la han llamado las técnicas de lo sagrado, como le llama un poeta que se llama Jerome Rothenberg, que se ha dedicado a compilar poemas relacionados con estas experiencias místicas a lo largo del mundo, o las técnicas arcaicas del éxtasis, como la llama otro antropólogo de las religiones romano, que se llama Mircea Eliade. Así que sean plantas, sean cantos, sea pintura facial, sea performance, sea representaciones, sea el Internet o sea realidad virtual, siempre vamos a estar empujando como humanidad estos límites, este límite de la piel que tenemos como humanos para buscar trascender el yo y de alguna u otra forma sanar. En ese sentido, digamos, utilizamos el cuerpo con estos otros medios que pueden ser plantas alucinógenas o sustancias sintetizadas
o headsets de realidad virtual, pero siempre es el cuerpo lo que buscamos trascender, ¿no? Digamos, es el cuerpo el que a través de los sentidos nos permite trascenderse a sí mismo, ¿no? Es un poco paradójico en ese sentido. Entonces, eh, veremos cómo la realidad virtual y los psicodélicos permiten esta liberación del cuerpo y ese es otro de los ejes de la charla, ¿no? Digamos, ese es el punto en común que encontramos ahora entre realidad virtual y psicodélicos, que a través de una experiencia, ya hablaremos un poco de qué tipo de experiencias son, si místicas o no, pero una experiencia generada es la que nos permite trascender el yo y en muchos casos sanar, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso, ya lo decíamos para quienes no estén tan cerca de estos temas, pero bueno, los psicodélicos pueden ser el LSD, por ahí vemos una tableta de LSD, hay otras plantas como la salvia divinorum, el peyote, la mescalina, la psilocibina, las semillas de la virgen, y todas estas plantas no nos vamos a poner muy científicos porque hay diferentes variedades en lo que se reconoce como experiencia psicodélica, pero en esencia todos estos actúan de manera directa en nuestros receptores de serotonina y detonan diferentes efectos de los que hablaremos segundo. Ya lo decíamos que su uso se ha trazado en cientos de culturas como las rarámuris o las ráricas en la humanidad y México particularmente pues tiene una enorme diversidad o una gran tradición de uso de plantas psicodélicas y enteógenos en nuestras en las culturas del México prehispánico, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, la salvia divinorum, pues son eh, oriundas, solo se encuentran aquí, entonces hay una enorme tradición. Y para hacer un poco de historia, pues ya lo decíamos, en los 60 se empezaron a utilizar de manera masiva, había estudios científicos, el LSD se inventa en un laboratorio de Bayern, por Albert Hoffman, pues buscando formas de hacer tratamientos para temas psiquiátricos. De alguna u otra forma se filtra como meme y es Timothy Leary, que en las universidades norteamericanas empieza a distribuirlo masivamente y se vuelve un boom, uno de los elementos más importantes de ese movimiento contracultural. Y en ese momento, por razones geopolíticas, no necesariamente ligadas a ese movimiento contracultural, Richard Nixon decide declarar la guerra a las drogas y prohíbe cualquier tipo de estudio médico y terapéutico en torno a los psicodélicos. Entonces, pues al estar prohibido, nadie decide hacerlo, desde luego que se va como a la subcultura, eso no quiere decir que su uso se detenga, pero sí su investigación científica formal en laboratorios. Y no es hasta los 90 que se empieza a retomar con mucho ahínco y de los 90 al día de hoy, digamos en 30 años, se ha hecho una cantidad relevante de estudios sobre los beneficios de estas plantas para el tratamiento de diferentes enfermedades, como pueden ser las adicciones, la ansiedad, el síndrome postraumático o la ansiedad para pacientes terminales, con muy poco riesgo, eh, pero sí teniendo en cuenta que se da en ambientes controlados, con terapeutas y con mucho apoyo psicológico de especialistas. Hoy hay un boom alrededor del mundo, en México también, del uso de microdosis de psilocibina, por ejemplo, que es la sustancia activa de los hongos que se dan de manera muy amplia en el territorio nacional, pero, digamos, en el contexto científico para terapias o para tratar estos temas de adicciones, ansiedad, PTS y ansiedad para pacientes terminales, se da en un contexto, digamos, muy regulado y con mucho apoyo psicológico. Entonces vale la pena este momento para hacer un disclaimer de que no estamos pues haciendo ningún tipo de apología al uso de microdosis o al uso de psicodélicos,
quien decida hacerlo, pues deberá de hacer su propia investigación, como dicen también en la Web3, antes de invertir en cripto, do your own research, y creo que en este caso, si van a entrar a estos temas, pues hay suficiente información allá afuera para hacer. Así que, siguiendo un poco con el tema, en estos estudios que se han llevado a cabo en los últimos 30 años, se han dado cuenta que lo que cura, ¿sí? Digamos, el efecto terapéutico de los psicodélicos, no es en sí la sustancia, no es la psilocibina, no es la mescalina actuando en nuestro cuerpo lo que produce un efecto terapéutico. Lo que hace la sustancia es catalizar un estado alterado de conciencia que lleva a tener efectos terapéuticos. Es decir, una experiencia es la que causa, es la que lleva a los pacientes a sanar y no, digamos, es como la penicilina o los opioides que actúan directamente en nuestro cuerpo, por ejemplo, para calmar el dolor. Y es paradójicamente y curiosamente, y es lo que tiene a muchos investigadores, pues, haciéndole muchas horas y muchos recursos, es la experiencia mística o la sensación de tener una experiencia mística, la que parece tener mayores beneficios terapéuticos. O sea, que entre más mística sea la experiencia, más probabilidades tiene. ¿Cuál? Pues digamos, si estamos en un contexto no científico, pues bueno, podríamos hablar de cuestiones científicas y de encuentros con lo divino. Pero ya para que en el medio científico se empiece a tomar de manera seria, pues es que empieza a haber pues, indicadores claros de los beneficios terapéuticos de del uso de estas sustancias para tratar estos temas o para el beneficio psicológico general. Pero bueno, tratemos sin clavarnos mucho de describir qué es una experiencia mística, ¿no? Y tampoco nos vamos a meter a cuestiones filosóficas de si existe la experiencia mística o no. Para muchos, los que están metidos en el estudio científico del efecto de los psicodélicos para terapia, no importa en realidad si existe una realidad trascendente, digamos una realidad divina, de dioses budistas o de dioses católicos, de santos católicos o de dioses prehispánicos o de energías sutiles que están más allá de nosotros. Lo que es importante y lo que ellos están estudiando es cómo el contacto con esta experiencia puede llevar a sanar. Y algunas de las discusiones, nada más para ponerlo en la mesa, que empiezan a tener lugar en ese campo pues, es éticamente eh, válido darle un tratamiento de psicodélicos a alguien si de alguna u otra forma los estamos engañando. O sea, hay un concepto que es comfortable delusion en inglés o ilusión confortable en español. Y algunos de los científicos o científicas que están estudiando el tema, pues se preguntan eso, ¿no? ¿Hasta qué punto, si sabemos que solo estamos generando una ilusión, pero que está siendo efectiva para curar, estamos engañando o no al paciente, ¿no? Es una conversación que tiene que ver pues también con el placer, ¿no? Pero bueno, es interesante y hay una gran profundidad en esa discusión, como se pueden imaginar, porque pues imaginen lo que representa para los científicos, pues finalmente empezar a reconocer que pues no es la sustancia, sino la experiencia con lo místico, lo que realmente te puede llevar a sanar de una experiencia traumática o ayudarte a morir mejor, ¿no? Que es uno de los usos que más se le está dando, consumir un poco de psicodélicos, enfrentar a los pacientes terminales de manera acompañada al final, o sea, que se acercan a su final y que les permita aceptarlo de mejor manera. Eh, digamos, en la parte científica, como saben, se trata de estructurar todo, hacer experimentos, probarlos, escalarlos, replicarlos en otras regiones y con otros sujetos, como le llaman los científicos, pues desde luego que se ha creado ya un estándar para las experiencias místicas, por extraño que parezca. Se llama el Panker-Richards Mystical Experience Questionnaire y
el acrónico es MEQ. Y estos son los elementos que componen, que son intercambiables y que no tienen que estar todos, una experiencia mística. El primero es, lo dejé en inglés para no perdernos más en la traducción al ser conceptos, nos quedan muy lejanos. Internal and External Unity, unidad externa y interna, también es ya casi un cliché de cualquier persona, incluso en Los Simpsons, o en cualquier representación popular de una experiencia psicodélica o incluso relacionada con el cannabis, que no se considera psicodélico, es, me siento conectado con el todo, o lo consumí y me siento más conectado ¿no? Entonces es una de las características principales, esta sensación de empatía y de conectar. La segunda, que es Noetic Quality, habla de la cualidad nítida y de realidad real que generan estas experiencias. Digamos, no es una experiencia que parece un sueño, no es una experiencia que pues, es algo que pues, medio que sí, medio que no, sino es una realidad completa que experimentamos en plenitud con toda nuestra conciencia y con todos nuestros seres. Otro casi cliché es pues la trascendencia del espacio y el tiempo. Algunas personas, digamos, escriben que el tiempo pasa más rápido o más lento, que pues salen de este plano terrestre y se encuentran con bolas de luz o ven en otros espacios a seres que igual ya no habitan en esta tierra, como sus seres queridos. Un cuarto aspecto es la inefabilidad, que el concepto en sí mismo, pues lo que quiere decir es aquello que no podemos describir con palabras. Entonces se vuelve muy difícil a la hora de que aplican el cuestionario. Es, bueno, pues cuéntanos tu experiencia, ¿no? Como es, todos los sentidos abrazan y se incluyen y hay una transformación de la conciencia, pues el lenguaje a veces no alcanza para describir esta sensación. Paradójico, porque muchas veces pasan cosas que desafían o se experimentan cosas que desafían nuestro sentido de las leyes físicas, por ejemplo, la ley de la gravedad o cualquier otra ley, se ven desafiadas en este tipo de experiencias. Un sentido de lo sagrado, aunque no sea religioso, sino un sentido de que hay algo más, que va de la mano del primero, una sensación de algo trascendente y en última instancia, pues un sentido de, de un carácter, de estar en emociones positivas y que nos sentimos realmente bien, ¿no? Entonces, este es el cuestionario que a veces, digamos, hay diferentes aproximaciones, hay algunos que también añaden la disolución del ego, la catarsis emocional y muy importante, los insights psicológicos, digamos, que te caigan 20 cuando estás en la experiencia. Y quienes hayan tenido este tipo de experiencias, pues seguramente les han pasado, ¿no? Ven su vida pasar o ven desde una perspectiva un poquito más lejana o oblicua un hecho de su vida que nunca lo habían podido ver con esa luz y al destrabarlo, pues empiezan a sentir cierta liberación. Y en ese sentido, también hay otros estudios que hablan de rangos de experiencia de trascendencia antes de llegar a la mística. Entonces, incluyen los flow states, que son los que se conocen cuando estamos, pues a veces estamos haciendo código o lo asocian mucho cuando empezó el concepto con esquiar en la nieve o patinando, incluso se asocia con estar haciendo scroll, donde estamos medianamente idos, pero seguimos muy conscientes, ¿no? Y recordemos, estos son rangos progresivos de experiencia. Luego un estado de mindfulness, donde podemos estar conscientes de nuestro cuerpo. Un estado de asombro, sería el que sigue. Luego vendrían las experiencias pico, y por último ya las experiencias místicas, donde realmente todos los sentidos y toda nuestra humanidad, por decirlo de alguna forma, está metida en esas. Sin embargo, vale la pena decir que las experiencias que detonan estos psicodélicos, por más que los estudios demuestren que son muy seguras y que las posibilidades de un mal viaje, como le conocemos aquí, están realmente asociadas a otros aspectos psicológicos o del usuario que preceden la experiencia,
pues a mucha gente no les gusta por lo mismo, porque no sabes si pues por ahí puedas tener ya algo que se detone al utilizar algunas de esas sustancias. En ese sentido les parecen muy invasivas y no lo quieren hacer. Por otro lado, para hacerlo en un contexto científico, terapéutico, como se sugiere, no quiere decir que te puedas ir a Oaxaca o a cualquier otro lugar, al desierto y tenerla. Hacerlo en un contexto cerrado, terapéutico y con el acompañamiento necesario de psicoterapia, pues requiere una inversión importante de tiempo y de recursos para hacerlo. Otra cosa que se pone en duda es la dosis, porque pues, digamos, sí se toma en cuenta el peso, pero pues la mayoría de los estudios, como se pueden imaginar, suceden en Estados Unidos o en Europa, y quizá esas dosis pues no son equivalentes a otros países como México. Entonces ahí entran, tiene que ver los aspectos culturales y la fluctuación de lo que le llaman el set and setting, que es como una forma muy común de hablar de cómo tener una buena experiencia, ¿no? En dónde y cómo llegamos eh, a esa experiencia nosotros. Así que bueno, dejamos un poco de lado el enorme tema que son los hongos, perdón, los psicodélicos, y entramos a hablar un poco de realidad virtual, ¿no? Eh, Recientemente se ha vuelto pues un buen candidato para suplir estas terapias de una forma menos invasiva. Como saben ustedes mejor que nadie, pues la realidad virtual es capaz de inducir alteraciones significativas en nuestra percepción, puede alterar en diferente medida los sentidos y en algunos casos puede dar una sensación de disociación, ¿no? Y bueno, escogí este ejemplo reciente de la entrevista de Lex Fridman con Mark Zuckerberg, que para muchas y muchos de nosotros pues fue una muestra de dónde está realmente el research and development y intuir cuáles van a ser las posibilidades, en este caso para temas terapéuticos y de expansión de conciencia. Rápidamente un repaso que seguramente todas y todos ustedes están cercanos al tema, que bueno, pues es el uso de la realidad virtual para el tratamiento psicológico. Principalmente hemos visto muchos casos para el síndrome postraumático entre militares, paramilitares principalmente, que han estado destacados en Irak o en algunos otros lugares por el ejército norteamericano. Pero otros de los usos que están por ahí es pues, para el tratamiento del miedo o del pánico, porque al revivir en una realidad simulada estas experiencias y en un ambiente controlado, se puede empezar a trabajar con. También se han hecho algunos estudios para reducción del dolor, principalmente como distractor, y algunos estudios para el tratamiento de la demencia, ayudando a revivir ciertos recuerdos. eh, y como pueden ver, pues también estamos en el territorio de la curación por medio de la experiencia o de generar experiencias que sanan, ¿no? Entonces, aquí también se podría empezar a cuestionar esto del delusional comfort y qué tan ético puede llegar a ser. Y de las cosas, digamos, de los proyectos que están allá afuera, que están utilizando la realidad virtual, emulando las experiencias psicodélicas del proyecto ISNES, que viene su nombre del inglés, de isness, que podría ser pues la condición de ser, es difícil traducirlo al español, pero por eso le pusieron el proyecto ISNES, donde 4 o 5 participantes comparten un mismo espacio físico y un mismo espacio virtual y experimentan de manera colectiva la emergencia, la fluctuación y la disipación de sus cuerpos como energías difusas. Creo que un poco por la imagen que les presento aquí, que es la que ilustra el paper, pues podemos intuir que quizá los gráficos no están donde podrían estar para generar esta hiperexperiencia, pero bueno, pues se dieron en un proyecto académico, entonces cuestión de tiempo que vayan evolucionando. En ese sentido, al crear esta experiencia colectiva de emergencia, fluctuación y disipación de cuerpos,
se simula una experiencia física tal y como la que describimos con anterioridad, y el proyecto pues abreva de las experiencias psicodélicas, tratando de hacerlo pues en un ambiente no invasivo que solo implique pues el uso de un headset. En este caso no hay ningún tipo de ápticos que amplíen la experiencia sensorial, sino solamente la visual, y que según el paper publicado demuestra que una experiencia VR multipersona puede ser utilizada para diseñar esas experiencias colectivas que crean intensas mystical transcendent experience. Entonces, utilizan el mismo cuestionario, el MQE o MEQ, para poder evaluar, después de hacer la experiencia con diferentes grupos en diferentes países, y medir pues qué tan intensa fue esta experiencia. Y como ya les decía, pues los usuarios reportaron que sí, que después de estas experiencias místicas derivaron significado, tuvieron insights personales y tuvieron un sentimiento de unión con algo. Y a la larga, después de algunos meses, los investigadores y los autores de este experimento eh, lo, demo, hicieron un reach out se acercaron a los sujetos de estudio, y todos o la mayoría describieron que habían tenido un beneficio sostenido en su calidad de vida y en su estado de ánimo después de esta experiencia. Entonces, los autores del paper pues concluyen que se logra el mismo efecto con el consumo de esto. Entonces, digamos, aquí están puestos los dos ejemplos, y me gustaría cerrar un poco la charla con un poco de especulación de hacia dónde pueden ir las cosas en un momento pues, de cambio de paradigma como estamos viviendo por diferentes tecnologías. Como sabemos, nosotros estamos metidos en la investigación o en la producción de experiencias de realidad virtual, en su cruce con inteligencia artificial, pero como traté de compartirles, pues también en la parte científica hay un avance creativo. Y por ello decidí poner esta imagen. Las y los que tuvimos la oportunidad de estar en South by Southwest este año, fue muy interesante ver que, pues, digamos, los tracks más importantes o las sesiones, las cabezas de sesiones, la meta narrativa que se quería empujar, estaba centrada en psicodélicos, en inteligencia artificial, y los pabellones de realidad virtual pues estaban ya en una madurez. Incluso en la sección de realidad virtual había un par de experiencias que vinculaban con muchos ápticos, con mochilas y con diferentes elementos, vidas relacionadas con hongos. Entonces, y este era digamos, el set para la photo opportunity, ¿no? Pueden ver pues casi emanado de los 60s o los 70s por su carácter pues, 100% psicodélico. Por eso nada más es que pongo esta imagen, pero pues creo que no es casual, ¿no? Sabemos que South by Southwest todavía sigue siendo ese lugar donde mucha gente empuja narrativas o está buscando esas narrativas hacia dónde conducirse, y creo que es un momento clave de convergencia, ¿no? En un momento donde pues, la conciencia o el funcionamiento de la conciencia sigue siendo ese gran misterio para todos, pese a los avances científicos que hay, y que a través de estas dos herramientas, algunas arcaicas, como puede ser el uso de sustancias psicodélicas que se remonta a miles de años, o el uso de herramientas como el VR o la inteligencia artificial, pues en convergencia pueden estar cerca de, ¿no? Para descifrar falta de descifrar. Y más aún, pues estamos, ¿no? Digamos, en el borde de nuevas formas de explorar sanación que pues hasta hace algunos años no habíamos visto. Y vale la pena decir que, bueno, pues hoy estamos en el VR Fest, donde se habla de esos temas y se muestra lo que estamos haciendo en México con enorme solidez y un gran paso, y en gran medida gracias al esfuerzo de Gabriela y todo el equipo de VR Fest, que han mantenido la agenda muy viva. Y como les decía hace un rato, que en México pues tenemos una larga tradición
de uso, más no de investigación, porque está prohibido, ¿no? Entonces, quizá un tema u otro puede empezar a empujarse de manera complementaria. Y como provocación final, pues está cómo podrían ser el futuro de estos usos mixtos de estas dos tecnologías para la AstraZeneca. O sea, pensando en Neuralink o ese tipo de dispositivos neuronales que no están tampoco tan lejos. Entonces, ahí sí el uso de microdosis combinadas con espacios virtuales, con headsets o en ambientes generados de realidades inmersivas o de XR, hacia dónde pueden ir. No es un campo inexplorado, hay por ahí un par de papers que han hecho pues la prueba, pero como se pueden imaginar, está en pañales el uso de psicodélicos más el uso de realidad virtual, porque sabemos que las dos tecnologías están pues apenas desarrollándose o apenas madurando, parte de psicodélica pues retomando un poco la investigación, pero creo que esa convergencia será inevitable, incluso con inteligencia artificial. Entonces, nosotros, digo, aparte de la parte académica y la parte laboral que tengo, estoy trabajando con un colectivo que se llama Escuadra IO, que ha desarrollado algunas aplicaciones más de AI, como el Dream Interpreter, que tiene un componente de VR. Hay otra aplicación que se llama AI Therapy y pues estamos tratando de crear este workflow integrado de AI, VR, para generar este tipo o para recrear ese tipo de experiencias con toda la documentación que hay, porque hay de acceso libre un enorme catálogo de voluntarios que deciden escribir sus experiencias y explorar hacia dónde pueden. Así que, pues espero no haberles aburrido mucho. Sé que son temas divergentes que agarran de aquí y de allá, pero quería un poco, pues, mostrarles un poco dónde están estos temas y que quizás sean interesantes para algunas de ustedes en su práctica, pues, más concreta sobre el desarrollo de herramientas VR. Así que, pues iba a poner stay tuned, pero pues más bien tune in and drop out, como decían en los 60s. Y les agradezco muchísimo la atención y otra vez la invitación a VRFest para poder participar en esta sesión en el stage. Muchas gracias. Gracias a ti también, Ernesto. Bueno, esta fue la conferencia de Ernesto Miranda Trigueros. Se titula XR y enteógenos, espacios digitales para la exploración de la conciencia. Y de verdad, muchas gracias por los datos que nos proporcionaste. Fueron bastante concretos. Quizá es un tema muy denso que conlleva muchísima investigación y la realidad virtual está en constante avance, pero estuvo perfecto para quienes desconocemos del tema. Entonces, gracias de nuevo por tu participación, Ernesto. Y a ver, vamos a ver si Pues creo que tenemos. si no hay preguntas, ya me dirán Mariel y Sebastián si hay algunas. Si, como no nos oímos bien por ahí, pues si la pueden poner en el chat, ¿no? Pues ahí están mis datos, mi cuenta de Twitter. Encantados de seguirles platicando un poco de estas investigaciones. Les dejo por acá en el chat del Spatial, ¿cómo se llama este colectivo que me invitó a hablar un poco desde la parte más teórica? Así que, pues sí, sigan por ahí si son temas que les interesan. Ok, vamos a dar un minuto para. Pues tú me Ok, dices por el chat, ¿no? Porque aquí. creo que no hay mucho. Ya, tenemos una pregunta. ¿La puedes ver o observar en pantalla? ¿Me escucho? Ahí sí. Perfecto. Bien, gracias por esperarme tantito. Bien, si ya me escucho, repito, esto fue la conferencia de Ernesto Miranda Trigueros. Se tituló XR y enteógenos, espacios digitales para la exploración de la conciencia. Y gracias por todos los datos que nos proporcionaste, Miranda. Fueron muy concretos. El tema
está muy denso, te decía, pero conlleva también mucha investigación, entonces estuvo perfecto igual para quienes desconocemos del tema. Igual, gracias por mencionarnos y por venir, claro. Tenemos una pregunta, entonces procedo a hacerla. ¿Crees que los enteógenos y el VR en una sesión podría ser muy sobreestimulante? Pues yo creo que sí, yo creo que por eso lo han explorado tanto, porque pues, ¿no? Como que abres los factores muchísimo. Y yo pienso, es una visión más personal, que el headset todavía puede pues jugar un papel quizá de agobio o de aprehensión para el usuario o el paciente. Entonces, mi intuición es que por ahí puede ser como muy sobreestimulante. Entonces, como yo creo que como se ha platicado en estas sesiones, como vaya avanzando la tecnología y se vaya reduciendo peso y se vuelva un poquito más transparente a la hora de usarlo, quizá va a ser mucho más común. Ahora, en contextos informales, pues se ha vuelto ya casi un meme que cuando estas experiencias inmersivas como la del Museo del Futuro o o sea, en el tiempo remoto, la de Yayoi Kusama, pero pues está también la de Frida Kahlo, creo que ahora hay uno en el patriotismo, digamos, todas estas que presentan medio photo opportunities, pues hay mucha gente que las aprovecha para comerse algún tipo de sustancia e ir a extender un poco las sensaciones, ¿no? Y también no es casual que pues mucha gente, más que buscar un lugar cerrado, tranquilo, pues se va, ¿no? Al bosque o donde pueda tener como estas experiencias de lo inefable. Entonces siempre ha habido una mezcla, pero mi impresión es que sí, para el uso de headset, pues si todavía nosotros que estamos metidos en el desarrollo, pues a veces estamos viviendo algunas experiencias negativas, pues debe de estar tomado en cuenta. Y en ese sentido, pues también hay, en el cruce, hay gente que está pidiendo que los protocolos que se utilizan para tratar un mal viaje en un contexto clínico, pues también se trasladen al uso a la gente que está haciendo VR para tratamientos psicológicos, porque son un tanto análogos, ¿no? Sí, creo que, pero mi intuición es que en algún momento va a estar con más o menos tecnología, con más o menos dosis, creo que va a haber un apoyo importante de las dos tecnologías, de la más arcaica y la más... Ok. Parece ser que no tenemos ninguna pregunta del lado de Spatial. Entonces, si no hay más, con esto daríamos por concluida tu conferencia. Te repito, muchas gracias por asistir a esta 7ª edición y ojalá te puedas animar a venir también a conocer las experiencias inmersivas que vamos a tener. Por cierto, breve espacio de publicidad, ya que hablabas de experiencias de realidad virtual. Del 26 al 28 de octubre pueden venir a las instalaciones de MobLab, Colonia Narvarte, Uxmal 520, y conocer proyectos de expositores. Ojalá nos podamos ver pronto. Y gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, ahí estaremos y un gustazo. Gracias por invitarme. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bien, cerramos esta conferencia y en unos minutos les vamos avisando para la siguiente. Gracias.